Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar el contenido del contenido del día de hoy, te voy a pedir que si me quieres apoyar, te suscribas a mi canal, te lo agradecería mucho. Estamos intentando crear una comunidad futbolera aquí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Este video va a ser un poquito diferente de los que hago habitualmente, ya que no hay partidos en estos días. Voy a hablarles un poquito de lo que está haciendo la selección de aquí de México sub-20 en el Mundial, y que ya está haciendo una sobresaliente papel, llegando ya a cuartos de final después de golear a Chile, ¿no? Ya lo hemos visto. Y quiero hacer más que nada, ¿no?, una reflexión de cómo nos lo tomamos aquí en México, y de que realmente yo creo que no nos tomamos las cosas como nos las tenemos que tomar, ¿no? Porque se escuchan muchas cosas que yo creo que no son ciertas para nada en lo absoluto, y tenemos que tener la cabeza fría para dar una opinión y para calmar ese sentimiento, ¿no?, que tenemos ahora mismo con esta selección, que claro que ha dado ciertos resultados, y ante esa orfandad de un buen rendimiento de la selección nacional mayor, pues rápidamente nos ilusionamos cuando alguna selección menor hace un papel bueno en algún mundial, en algún torneo, que seguido ocurre. Y voy a dar varios puntos de vista, varias opiniones de diferentes temas en este video. No es que me vaya a contradecir a mí mismo, no es que me vaya a contradecir. Lo que pasa que hay ciertas cosas que sí, que están muy bien, pero hay otras que yo creo que se nos va un poquito la mano, ¿no? Cuando lo que llegamos a pensar de mirar cómo juegan sus jugadores, ¿no? Sobre todo, quizá voy a hablar, claro que está haciendo una participación coral de la selección, está muy bien. Luego también pues hay ciertos nombres propios, ¿no? Evidentemente no todos los jugadores lo vamos a meter en el mismo saco. Hay uno que actualmente está robando todos los, antes del mundial ya, que es lo de Gilberto Mora. Está impresionante, es muy joven para la calidad que está mostrando, eso es evidente. Por eso digo, puede decir ciertas cosas y luego no me voy a contradecir. Simplemente las opiniones que voy a dar no se contraponen, vamos. Es cierto que Gilberto Mora está en un nivel impresionante con Tijuana, y que lo más probable es que este jugador pues pueda tener alguna oportunidad de salir del país y jugar en Europa y de triunfar. Eso es lógico por la calidad que está mostrando y la madurez que se le ha visto hasta ahora. Claro que puede. Luego hay bastantes buenos jugadores además de él en esta selección. No me quiero centrar en ninguno tanto, yo quiero hablar de la situación en general, pero claro que podemos mencionar también jugadores como lo que es Elías Montiel de Pachuca, ¿no?, que ya también ha demostrado, ya tiene un par de años en el Pachuca, y ha demostrado tener una calidad muy buena, ya está sentado en el primer equipo. Podemos hablar de Obed Vargas, que está en la MLS, también un jugador que ya incluso ha sido convocado a la selección mayor. Fimbres de Monterrey, que también es un futbolista que está en un club importante. Es cierto que tiene mucha competencia él para jugar, juega muy poco en el Monterrey, esa es la verdad. Y también habría que analizar la situación de él, ¿no? Y él analizar sobre todo su carrera, si el Monterrey va a tener oportunidades para seguir creciendo o no. Monterrey es un equipo importante y todo, pero le trajeron en su posición a Oliver Torres, a Canales, entonces no son jugadores exactamente igual que ellos, pero sí que juegan en una posición en la que él puede desempeñarse, entonces ahí lo tiene muy difícil. Cada jugador tiene su situación particular, y ya hemos visto en otras grandes generaciones, ¿no?, de selecciones mexicanas menores que se van perdiendo, y solamente 2, 3 o 4 son los que realmente terminan haciendo una carrera más o menos importante, ¿no? Sin demeritar a nadie ni nada, ¿no? Es evidente también, antes de que vaya yo a sonar mal, que el entrenador está haciendo un gran trabajo, que la selección está teniendo un funcionamiento muy bueno, y que representar así al país en un torneo es lo mínimo que se le podría requerir a un país tan futbolero, ¿no? Un país donde se gasta tanto en fútbol, que si vas a una selección, vas representando a tu país, hacer un torneo digno, que se note que se juega con ganas, que se note que el entrenador trabaja el equipo, y yo creo que evidentemente de esto no hay duda, ¿no? El equipo mexicano está haciendo un gran papel. Ya a partir, yo creo que de lo que pase ahora, pues yo creo que es una buena participación. Claro que tanto el público, ¿no?, el aficionado, como los jugadores están muy ilusionados con poder llegar a esa final y poder repetir este título, pero al final luego se nos va un poquito de las manos lo que llegamos a pensar, ¿no?, de estas generaciones de futbolistas. Ahora mismo ya miras en redes sociales todo el mundo pidiendo que ya Álvarez y el Charlie Rodríguez, Romo, suplentes, que pongan a estos 3 de titulares en el mundial que viene. Eso es que no se puede hacer, eso es imposible. Estos jugadores, hay muchos handicaps por los cuales las selecciones mexicanas menores han estado teniendo cierto protagonismo, ¿no?, en los torneos que disputan. Para empezar, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo jugar un torneo de menores que un torneo ya de selección mayor, y los números ahí están. México en el mundial, es la verdad que no tiene una historia
muy grande, más allá de que ha ido a muchos mundiales. Y en selección menores, pues en los últimos años, sobre todo los últimos 20, 30 años, ha tenido muy buenos resultados. Tiene esa medalla de oro, tiene varios mundiales, ¿no? Son 3 o 4 mundiales en categorías menores. Pero eso es muy diferente a ir a una Copa América, ir a un mundial y representar al país. Ya no les digo ganar, sino llegar lejos, ¿no? Y eso México no lo ha logrado. Y más allá de no lograrlo, yo creo que, bueno, ya el mundial pasado se notó que caímos en un pequeño retroceso, quizás. Bien, este mundial va a ser un poco diferente, ¿no? Porque es de local, porque es nuevo formato. Se espera, ¿no? Que México juegue ese tan formado quinto partido, que bueno, para empezar no hay que engañarnos, sería jugar 6. Un avance sería jugar 6 partidos, pero bueno, ese es otro tema. Otra cuestión de la que yo creo que tenemos que ser conscientes, que muchos países, sus jugadores son figuras incluso en sus equipos en Europa, o incluso son jugadores que ya van convocados generalmente de selecciones mayores, entonces por eso no participan en estos torneos sub-20. Hay muchos jugadores, no me quiero empezar a nombrar todos los jugadores que podrían ir a este torneo y no van porque ya están comprometidos con otras selecciones mayores, selecciones de primer nivel. Pero imagínense ustedes, jugadores como Lamine Yamal, por ejemplo, que bueno, actualmente es uno de los mejores del mundo, no juega este torneo y lo podría jugar. Y así hay muchos, hay muchos brasileños, hay mucho argentino que no juegan esos torneos. Entonces México tiene que saber que realmente no es una vara de medir que podamos exacta, ¿no? Como les digo, está haciendo un gran trabajo. Como les digo, Montiel es un gran jugador, Mora es un gran jugador. Este equipo posiblemente puede pasar de fase en este próximo partido, pero al final tenemos que tener los pies en el suelo y saber que no es así, no es tan fácil. No es tan fácil que ya estos jugadores vayan al Mundial en junio y ganen. No es así. Yo creo que de hecho no va a generar casi ninguna diferencia si estos jugadores van o no van. Seguramente alguno se colará, como el caso de Mora, que juega mucho. Fimbres pues no juega, ¿cómo lo va a convocar a Aguirre si no juega? Entonces hay muchas situaciones en las que tenemos que ser conscientes que no es tan fácil, ¿no? Claro que bueno sería, ¿no?, que fuera así. Otra cosa que, bueno, el entrenador que llega después del Mundial comienza a trabajar con estos jugadores un proceso para el Mundial del 2030, ¿no? Y estos jugadores se asienten, sigan haciendo su carrera, puedan jugar en sus equipos, sea donde sea, ojalá fuera en otro lugar, ¿no? En el extranjero, en Europa sobre todo. Y bueno, si es en México, pues que sea en México, pero que jueguen habitualmente, que en la selección ya formen parte pues de un equipo más o menos sólido, que con un solo entrenador en un proceso. Entonces no es tan fácil como nada más que Aguirre los llame y los ponga, no es así. Luego, bueno, pues al final tampoco es cierto que en un torneo sub-20 pues ganan, pero estos jugadores los pones a jugar contra Argentina, contra Holanda, y pues la verdad tampoco ganarían. Así como el equipo que va a llevar México al Mundial, o el equipo última convocatoria que puso Aguirre, tampoco ganarían, tampoco ellos. Esa es la realidad. Es cierto que la gente está harta de los mismos jugadores porque no hay mucho resultado, pero bueno, los procesos no son así. Esto tiene que ser gradual, y yo diría que bueno, tenemos una muy buena base de jóvenes, como muchas veces ha ocurrido, para empezar a trabajar con ellos. Está en una edad perfecta para que empiece a trabajar el próximo entrenador de la selección después del Mundial, que seguramente no va a ser Aguirre, pase lo que pase, y comienza a trabajar con ellos, siente una base mediocampistas, una defensa. Yo creo que la defensa de México sí la tiene más o menos cubierta, ¿no? Con buenos jugadores y ya más o menos asentados los que son. Pues hay porteros, siempre hay porteros. Ahora mismo hay un poquito de debate con Malagón, pero bueno, al final yo creo que México por porteros siempre está bastante bien cubierto. Y bueno, es lo que quiero comentar un poquito, ¿no? Que tenemos que ser ecuánimes, ¿no? Ante esta situación de unos jóvenes que están haciendo un gran papel en un Mundial Sub-20. No les podemos poner la presión a ellos de que vayan a la selección mayor y ganen el Mundial. No les podemos poner la presión a Aguirre que los tiene que llamar ya a todos y ponerlos a todos. No es así no es la cosa. La realidad es que tampoco tienen tantísima calidad como para hacer una diferencia en lo que vaya a pasar con México en el Mundial, porque ni siquiera los que están yendo es un equipo bastante muy trabajado. Entonces, bueno, de aquí a junio imagínense, ¿no? Aguirre no puede hacer nada. Luego, bueno, tiene muy poquita experiencia y se van a enfrentar equipos que son muchísimo mejores de los que juegan tanto en la Liga MX como en este Mundial Sub-20. Entonces hay que tener un poquito los pies en la tierra, pensar que bueno, ojalá el próximo entrenador haga un buen proceso y estos jugadores puedan ser parte importante de este proceso, combinado con los otros jugadores que son ya un poco más veteranos, que van a llegar también en muy buena edad para el Mundial 2030. Y bueno, como les digo, primero, bueno, alabé mucho el trabajo de ellos, luego les estoy diciendo que tampoco ellos van a marcar una grandísima diferencia, como no lo hubieran marcado otros jugadores que no han ido a mundiales, jugadores que no han sido convocados, jugadores que luego no han dado el ancho en la selección. Yo creo que no ha existido en México un jugador o una generación de jugadores con la cual hubieran dicho, mira, pues estos hubieran podido hacer otra cosa. Ni con ningún otro entrenador tampoco. La verdad que el fútbol mexicano pues ha dado para lo que ha dado, y estos jugadores, bueno, ojalá cambien la historia, pero ahora mismo
no está para ir a la selección mayor y ganar el mundial, para los que están pensando eso. Y nada, es lo que quería dar un poquito de mi opinión, ¿no? De lo que está pasando con esta selección sub-20. Ojalá gane el mundial, ojalá les siga yendo bien, ojalá tengan una gran carrera, pero ese no es el camino, así no a empujones, a decisiones así tan de golpe, así no vamos a ir a ningún lado. Hasta el siguiente.